Ok, ¿cómo podríamos entender y cómo podría funcionar eso para mí? Bueno, perfecto. Muy bien. Es muy sencillo y a la vez complejo. Sí, eso es lo que me tiene a mí. Porque ¿cómo podríamos llevarla a cabo? O sea, Es sencillo. Miren. Lo número uno. Todo el mundo habla, o sea, todas las escuelas hablan del subconsciente y el subconsciente y el subconsciente y que el 95% es subconsciente y el 5%, yo no sé de dónde sacaron la cifra, pero todos están convencidos de la misma cifra, sí. como cuando todo el mundo lee el mismo video en YouTube y Sí, empiezan a repetir la misma o información de leí YouTube. los mismos libros. Los mismos libros, entonces, que no, que es que el subconsciente es el 90% y así, entonces hay toda una cantidad de metáforas de que el subconsciente existe. Pero toda una colectividad dice que eso existe, pero nadie se atreve a decir, yo tengo unos elementos de juicio o unas experiencias que me dicen que eso de verdad existe. Y que cómo puedo comprobar que existe, cuáles son los experimentos que me permiten comprobar que existe. Una verdad que no puede comprobar, solo aceptar como verdad, porque una colectividad y una figura de autoridad dijo que existía. Ah, sí, usted me dice que existe, bueno, sí, existe. Y como él existe, pues dígame todo lo que me hace creer que él existe. Entonces, pero vamos a partir de la premisa de que el subconsciente existe. Vamos a partir de esa premisa. ¿Por qué? Porque las diferentes investigaciones dicen que existe un sistema especial, un sistema que garantiza nuestra vida, garantiza nuestra supervivencia. ¿Cómo se le llama a ese sistema? El sistema nervioso autónomo. ¿Qué es el sistema nervioso autónomo? El que garantiza que mi corazón funcione, que mi riñón funcione, que mi pulmón funcione, que todos mis sistemas funcionen independiente de que yo esté consciente o no esté consciente de que él funcione. Sí, eso es maravilloso. ¿Ya? Okay. Entonces ahí, bueno, ya puedo decir, existe un sistema que no tiene que intervenir mi interpretación de la conciencia, es un sistema que actúa independiente de que yo me dé cuenta que él existe o no existe. Vamos a quitar por ahora la palabra subconsciente y vamos a hablar del sistema nervioso autónomo. Autónomo, ok. Sí, para no entrar en escenarios donde todo el mundo ha entrado y nadie puede comprobar, solo creer. Ok. Pero el sistema nervioso autónomo sí es comprobable. Sí existe, o sea, su corazón existe, su ritmo existe independiente de que usted crea o no crea. Si usted hace conciencia, usted notará que todo lo que en este momento hace, lo hace en función de la validación que hace su sistema nervioso autónomo. Y solamente valida dos variables, una, o placer o dolor. No valida más. Usted pone la mano encima de una estufa, o siente dolor o siente placer. Si siente dolor, ¿qué hace inmediatamente que puso la mano? Le quita la mano. Y entonces el sistema nervioso dice, acción, acción, hay que garantizar la supervivencia. O sea, el sistema nervioso autónomo textualmente es el que se encarga de capturar la información que está en el ambiente. Eso incluye la información de un libro. Eso incluye la información de un libro. Eso incluye la información del libro. Vale. Entonces, una vez que el sistema nervioso autónomo captura la información, él dice, ¿yo qué hago con esta información? Y adivine él qué hace con esa información. Él dice, voy a procesar esta información en función de mi supervivencia. ¿Cómo captura la información el sistema nervioso autónomo? A través de unos canales llamados sentidos. Oído, tacto, vista, gusto, olfato, áptico y sinestésico. Conozco 5. Pues, o sea, hasta ahí ya me enredé un poquito. ¿Cómo puedo yo entender que puedo leer con los otros sentidos? Porque resulta, ¿usted ha escuchado los catadores? No. ¿No sabe qué es un catador de vino? Ah, sí, los catadores. Ah, es que se escucha de otra manera. Catador. ¿Qué hace un catador de vino? Percibe de qué cepa está hecha el vino o de qué cepa está hecha pues ¿Cierto? la uva. Detecta la cosecha, detecta la casa, detecta el tipo de uva, detecta las especies que le dieron, detecta todo. ¿Con qué lo hace? Con el sentido del gusto. Ah. Okay. Entonces puede leer información ¿con qué? Con su gusto. parada, sí. ¿Qué hace un catador de música? Escuchar música. Y captura información con su oído. O sea, en realidad yo puedo capturar información con todos mis sentidos, solo que tengo que aprender a entrenarlos. Hasta ahí está claro. Sí. ¿Cómo puedo yo entrenarme en eso? Viene la siguiente fase. ¿De qué depende que mi sistema considere válida o no válida la información? ¿Qué imagina usted? ¿Que pueda ser evidenciable para mí? No. ¿Válida o no válida? ¿Los sentidos hablan? O sea, Sí, usted ya le entró información a su cuerpo, la capturó, la sintió en el ambiente olores, sintió en el ambiente texturas, sintió en el ambiente todo. ¿De qué depende que su cuerpo
diga esta información es importante o diga esta información no me es importante, chao, ¿de qué depende? Que la información que tenga se asocie de alguna manera con lo que estoy percibiendo, o que ya tengas información. No. Esa información se vuelve importante o no se vuelve importante dependiendo de su supervivencia. Si usted dice, esta información que está captando me permite garantizar mi supervivencia económica, usted dice, es importante. Okay. Si usted dice, esta información que está captando me permite consolidar mi supervivencia en relación pareja, es importante. Okay. O sea, toda la información que usted procesa es en función de la supervivencia. Si la información no tiene que ver con su supervivencia, usted dice, no me interesa. Resulta que mi supervivencia económica depende de que yo sepa operar en la bolsa. Entonces tiene que aparecer algo muy importante. Usted solo podrá entender los conceptos de la bolsa si en su cerebro hay códigos de bolsa. O si en su sistema hay códigos de bolsa. Si en su sistema no hay códigos de bolsa, él no puede entender los códigos de la bolsa por más que de eso dependa su supervivencia. Okay. Pero si usted desde el principio dice, mi supervivencia económica, social y de todo tipo depende de que yo pueda entender la bolsa, pues usted instala códigos, instala códigos, instala códigos, instala códigos, para que después usted pueda registrar la información de la bolsa. Entonces viene el principio del escáner, yo ya tengo una base de datos de código bolsa, lo comparo contra los datos que están entrando, que estoy escaneando, y en ese momento los datos encajan, y si están dentro de un patrón que yo considero ganador, pues la decisión es asertiva. ¿A usted le sirve que le digan, ay sí, la bolsa como que va para arriba? ¿Entres? ¿Sí le sirve? No me sirve. Es que yo como que siento que eso va para arriba. ¿Le sirve? Tampoco me sirve. No, meta ahí $5.000, que eso como que va para arriba. A ver, no me sirve. ¿Qué te dice el autor? A ver, ¿sí? ¿Le sirve? No, y obviamente no tiene ninguna validez, tiene que tener un fundamento. Unos criterios muy concretos. ¿A usted le sirve simplemente un barrido? ¿Le sirve simplemente un escaneo? No le sirve. Las personas, incluyéndolo usted, incluyéndolo a mí, procesamos información a través de un sistema especial llamado sistema nervioso autónomo, en que si al sistema nervioso autónomo le entregamos unos códigos para poder comparar en función de nuestras prioridades, él constantemente captura información en función de nuestra prioridad. Si yo, por ejemplo, soy bombero, yo entreno mi cerebro, entreno mi sistema nervioso autónomo para que capture diferentes tipos de información de cómo se comporta un incendio. ¿Para qué? Para poder actuar de la mejor manera en función de ese incendio. Si yo soy médico, instalo unos códigos en mi sistema para que cada vez que yo vea información en medicina, mi sistema sepa qué hacer en el menor tiempo posible y sepa leer información y tomar decisiones. No importa cuál sea la profesión, yo instalo códigos. Primero tengo que instalar códigos para que a partir de esos códigos mi sistema nervioso autónomo, mi sistema no automático, lea la información, capture la información y me entregue una respuesta en función de unas preguntas que yo hago. Pero primero tengo que hacerlo y quien tiene que hacerlo es mi sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es el que se mueve en automático. Que eso tiene correlación y que podría ser explicado de alguna manera con la palabra subconsciente. Bueno, pongámosle la palabra subconsciente. Exacto. ¿Sí? Pero lo más evidente que puede haber si habláramos en tangible es todas las respuestas automáticas que hay en mi cuerpo. Entonces viene una tesis muy sencilla. ¿Cómo entreno yo mi sistema en automático, mi sistema nervioso autónomo, para que aprenda a capturar información de un libro? Para que aprenda a capturar información detallada, no por encima, no de barrido, sino detallada de un libro, ¿sí? ¿Cómo entreno mi organismo para que pueda capturar información en función de mi profesión, de lo que hay en el ambiente, o en función de mis prioridades, de lo que hay en el ambiente? ¿Cómo entreno mi sistema nervioso autónomo? ¿Cómo leo más allá de lo que es obvio? Y que sea de una manera precisa, que sea de una manera concreta, no de una manera... y yo interpreto que, o yo supongo que, o mi intuición dice que, no, de una manera concreta, de una manera precisa. Porque parece que fuera, o sea, que tuviera uno muchos filtros, o los seres humanos tenemos muchos filtros, y que nuestro sistema nervioso estuviera con esos filtros. Entonces, ¿qué es lo que hace que esa técnica sea tan útil y por qué no es tan común si podemos acceder a ella? O sea, primero, porque es una técnica de monasterio. Ya.
O sea, yo la aprendí en el monasterio, es la primera precisión, no es una técnica que se maneje afuera, por eso no es tan común. Y pudiera decirse que soy un monje rebelde, ¿por qué? Porque la muestro. Por eso la mayoría de las personas dicen, esa técnica es sorprendente, cómo funciona, y porque nadie más la sabe, porque es una técnica hermética, es una técnica secreta, es la primera precisión. Dos, si pudiéramos ponerle en términos o palabras, en términos occidentales se llama una técnica de entrada de puerta trasera. Eso suena muy raro. Total. Es una técnica de entrada de puerta trasera. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que usted tiene en su apartamento una puerta principal en que solo puede entrar el que tenga llave por esa puerta. Pero ¿qué pasaría si alguien tuviera una escalera para entrar por la puerta del balcón? Pues entraría cualquier persona. Puede entrar cualquiera. Esta técnica está fundamentada en entrar por el balcón. No entra por la puerta principal, porque esas son las claves que todo el mundo tiene. No. Es una técnica que entra por el balcón, se llama entrada de puerta trasera para entrar al sistema nervioso autónomo, instalar códigos y luego mostrarle cómo rastrear los códigos. Bueno, que hay mucha gente que le llamaría eso adivinación, o supongamos que le llaman adivinación. Ajá. Voy a hacer el comparativo, voy a ser un poco agresivo con ese tema. Hágale, está muy Porque bueno. esto suena como que, no, entonces yo fui donde Pablo y él me dijo que esto era así, entonces yo lo voy a hacer así. Ok. ¿Qué tanto podría esto acercarse a un ámbito adivinatorio? En el tema de que yo puedo decir, no, es que ya aquí adivino dónde está tal elemento con la técnica. Está bien, pero démosle la palabra adivinación otros nombres. Okay. Démosle la palabra anticipación. Bueno. Démosle la palabra predicción. Ok. ¿Sí? Y démosle una bien interesante que suena en pensamiento sistémico. Planeación por escenarios. Sigue siendo lo mismo. Bueno, listo, ok. Entonces, ya sea que se llame adivinación, que se llame anticipación, que se llame predicción, sigue siendo lo mismo. Es un proceso estadístico, porque ¿qué es la predicción? Es estadística. Yo tengo dos variables, la estadística de qué ocurre si mezclo la variable 1 con la variable 2. A mí me encanta, por ejemplo, cuando están haciendo predicciones de fútbol. Pero es que eso es muy computacional. Entonces, desde ese punto de vista, Pablo, nosotros no somos en teoría no somos una computadora. Sí, sí lo somos, todo el tiempo estamos procesando información. Ok, cuéntanos el por qué nosotros tenemos esa misma métrica estadística en nuestro cerebro, nuestro ADN, nuestro sistema, no sé cómo llamarlo. Nuestro sistema todo el tiempo está validando datos en función de nuestra supervivencia. Y hay diferentes tipos de autores que dan diferentes tipos de cifras. A mí no me gustan esas cifras, de por sí hay autores que hablan de que detecta 2 billones de datos, de los cuales solo somos conscientes de 2000. Eso lo dice Joe Dispenza. Hay otro que dice que detecta, valida 100.000 billones de datos, de los cuales solo detecta, es consciente de 40. O sea, cada uno da un dato que yo no sé de dónde sale ese dato. Yo lo que le puedo decir es que todo el tiempo mi sistema está validando datos. Y le voy a poner un ejemplo sencillito.